El imperio económico de Nueva York se está desmoronando más rápido que las hojas de otoño en Central Park. Y si posee propiedad en el estado del imperio, lo que está sucediendo en estas 10 ciudades podría dirigirse a su vecindario, convirtiendo sueños de millones de dólares en pesadillas abandonadas. Mientras los rascacielos de Manhattan todavía brillan, las comunidades del norte del estado están perdiendo residentes a ritmos no vistos desde la Gran Depresión, con los valores de las viviendas desplomándose un 20% o más en solo 18 meses. Rochester lidera este éxodo con 15,000 residentes, huyendo solo en 2024. Se suponía que Rochester sería el ejemplo de reinvención postindustrial, transformándose de un pueblo fantasma de Kodak a un próspero centro tecnológico que pudiera competir con los satélites de Silicon Valley. En cambio, la ciudad de las flores se ha convertido en un cuento de advertencia de lo rápido que la prosperidad moderna puede evaporarse cuando las fuerzas económicas globales se vuelven en tu contra. Las cifras cuentan una historia devastadora. Los valores de las viviendas han caído un 22% en solo 18 meses, desplomándose de $145,000 a $113,000. Eso es una pérdida de $32,000, eliminando años de capital para los propietarios que creían que el renacimiento tecnológico de Rochester era real y sostenible. Pero la crisis real es más profunda que los precios de las viviendas. Más de 3,500 empleos tecnológicos desaparecieron cuando empresas como Paychex y Carstream trasladaron operaciones a Austin y Raleigh, donde los costos empresariales son más bajos y las reservas de talento están creciendo. Cuando tu base económica se traslada a estados que ofrecen mejores incentivos, barrios enteros sienten el impacto inmediatamente. Pasea por el centro de Rochester hoy y verás la evidencia por todas partes. La tasa de desocupación ha explotado al 41%. Ya que grandes minoristas, incluidos Macy's y Barnes & Noble, cierran sus tiendas principales, dejando atrás escaparates vacíos que acumulan polvo en lugar de ingresos de impuestos sobre ventas. El éxodo de población se aceleró dramáticamente en 2024, con 15,000 residentes empacando y marchándose, la mayor caída en un solo año en la historia moderna de Rochester. Estos no son solo estadísticas en una hoja de cálculo. Son maestros, enfermeras y jóvenes profesionales que representan el potencial económico futuro de la ciudad. Mientras Rochester lucha con la salida de tecnología, otra ciudad del norte del estado enfrenta desafíos diferentes, pero igualmente devastadores. Syracuse construyó su identidad moderna alrededor de ser un clásico pueblo universitario, donde la universidad anclaba una economía local próspera, pero esa base está agrietándose bajo presiones que el gasto de la universidad por sí solo no puede resolver. ¿Qué sucede cuando tus graduados más brillantes ven su ciudad natal como una plataforma de lanzamiento hacia un lugar mejor, en lugar de un lugar para desarrollar sus carreras? Las estadísticas de fuga de cerebros son asombrosas. 67% de los graduados de la Universidad de Syracuse ahora abandonan el área inmediatamente después de graduarse, llevando su educación, energía y potencial de ingresos a ciudades como Boston, Washington, D.C. y Charlotte. Eso es 2 de cada 3 nuevos titulados, votando con sus pies en contra de las perspectivas económicas de Syracuse. El mercado de la vivienda refleja perfectamente este éxodo demográfico. Los precios medios de las viviendas han caído un 16%, de $129,000 a solo $108,000, una pérdida de $21,000 que indica una debilitación de la demanda de los jóvenes profesionales, que típicamente impulsan los mercados de vivienda urbana. Las pérdidas de empleos en la manufactura han acelerado el declive, con 2,200 puestos eliminados desde 2023, ya que las empresas se trasladan a estados del sur que ofrecen menores costos e instalaciones más nuevas. Cuando pierdes tanto a tus graduados universitarios como a tus empleos de clase trabajadora al mismo tiempo, barrios enteros comienzan a vaciarse. La crisis del distrito escolar cuenta la historia más amplia. Frente a un déficit presupuestario de $34 millones, los administradores están recortando programas y consolidando escuelas a medida que disminuye la matrícula. Cuando las familias ven que la calidad de la educación está disminuyendo, empiezan a buscar otros lugares para el futuro de sus hijos, creando un círculo vicioso que se vuelve cada vez más difícil de revertir. El declive del Rust Belt se extiende más allá de los centros de manufactura tradicionales hacia ciudades que alguna vez parecieron inmunes. Utica fue aclamada como la historia de reasentamiento de refugiados más exitosa de Estados Unidos, dando la bienvenida a miles de inmigrantes que revitalizaron barrios en declive y abrieron nuevos negocios en todo el Valle Mohawk. Pero el crecimiento de la población sin una base económica crea sus propios problemas devastadores, cuando las buenas intenciones chocan con la realidad económica. El mercado inmobiliario cuenta la historia de un exceso de oferta frente a una demanda débil. El inventario ha aumentado en un 89%, con más de 1,400 ofertas activas, simplemente inundando el mercado que no puede absorberlas.
Cuando tienes casi el doble de casas en venta que compradores con ingresos estables, los precios colapsan independientemente del financiamiento federal de reasentamiento. Los valores de las propiedades han disminuido un 19% al evaporarse la demanda, dejando a los propietarios con hipotecas mayores al valor de sus casas, que adquirieron durante el breve auge demográfico de Utica. La ciudad agregó residentes más rápido de lo que podía crear empleos para sustentarlos, creando una ecuación económica insostenible que ahora se está corrigiendo brutalmente. La infraestructura de atención médica está cediendo bajo la presión. Dos hospitales principales se vieron obligados a fusionar operaciones, ya que el volumen de pacientes superó la capacidad, mientras que las tasas de reembolso no podían cubrir los servicios ampliados. Cuando la atención médica básica se vuelve poco confiable, las familias comienzan a considerar la reubicación independientemente de los lazos comunitarios o los programas de asistencia federal. El desempleo juvenil ha alcanzado el 28%, lo que impulsa una migración masiva, tanto entre inmigrantes de segunda generación como entre residentes de toda la vida. Los jóvenes que crecieron creyendo que Utica representaba una oportunidad están descubriendo que el crecimiento demográfico sin desarrollo económico crea pobreza, no prosperidad. Conduce por vecindarios que parecían revitalizados hace solo 5 años, y verás evidencia de esta reversión en todas partes. Incluso las ciudades con programas de apoyo federal enfrentan obstáculos económicos insuperables. Albany parecía invulnerable como la capital del estado de Nueva York, donde los salarios gubernamentales constantes y el empleo estable creaban una base económica confiable que resistía las recesiones anteriores mejor que la mayoría de las comunidades del norte del estado. Pero, ¿qué sucede cuando el gobierno mismo se convierte en el problema, no en la solución? Las políticas de trabajo remoto han devastado el núcleo comercial de Albany como un ataque de precisión. Las tasas de vacantes han explotado al 31%, mientras los empleados estatales trabajan desde casa permanentemente, dejando los edificios de oficinas del centro inquietantemente vacíos y a los pequeños negocios sin su principal base de clientes. Cuando tu ancla económica desaparece en el ciberespacio, los efectos dominó devastan todo lo conectado a ella. El mercado residencial está colapsando junto al sector comercial. El volumen de ventas de viviendas ha caído un 44% año tras año, ya que los empleados del gobierno se dan cuenta de que pueden vivir en cualquier lugar mientras mantienen sus salarios de Albany. ¿Por qué pagar impuestos y facturas de calefacción en Nueva York cuando puedes trabajar remotamente desde Carolina del Norte o Florida? Los sectores de restaurantes y hospitalidad han soportado el peso de esta transformación, perdiendo 1,800 empleos, ya que las multitudes de almuerzos y los viajeros de negocios desaparecieron prácticamente de la noche a la mañana. Camina por el centro de Albany durante lo que solía ser la concurrida hora del almuerzo, y verás cafeterías cerradas y restaurantes semivacíos luchando por sobrevivir solo con las multitudes de cena de fin de semana. Los precios medianos de las viviendas han caído un 14% de $198,000 a solo $170,000, una pérdida de $28,000 que refleja la debilitante demanda de los trabajadores del gobierno que tradicionalmente sostenían el mercado de viviendas de Albany. Las ciudades gubernamentales enfrentan vulnerabilidades únicas a medida que los patrones de trabajo cambian permanentemente. Schenectady se ganó el apodo de Electric City cuando General Electric la hizo el lugar de nacimiento de la innovación industrial estadounidense, impulsando el crecimiento del país durante más de un siglo, con empleos estables y tecnología de vanguardia. Pero cuando tu base económica de un siglo finalmente desconecta, la comunidad entera se queda a oscuras. La salida final de General Electric eliminó 2,100 puestos restantes, completando una retirada corporativa que comenzó hace décadas, pero que se aceleró dramáticamente en 2024. Estos no eran solo trabajos de línea de montaje, sino puestos de ingeniería, roles de investigación y funciones administrativas que apoyaban a cientos de negocios locales y proveedores de servicios en todo el Valle de Mohawk. La crisis presupuestaria municipal cuenta la brutal historia de la dependencia económica. Los ingresos por impuestos a la propiedad han caído un 18%, mientras las enormes instalaciones de GE permanecen vacías y los valores residenciales se desploman, obligando a la ciudad a recortar servicios esenciales, incluyendo el mantenimiento de carreteras, programas de parques y horas de biblioteca. Cuando tu mayor contribuyente desaparece, cada residente restante siente el impacto a través del deterioro de los servicios públicos. El empleo en manufactura ha caído a su nivel más bajo desde la década de 1940, una estadística que capta 8 décadas de declive industrial, comprimidas en solo 2 años devastadores. Los hábiles maquinistas, trabajadores eléctricos y técnicos que construyeron la clase media de Schenectady se están trasladando a estados donde su experiencia todavía obtiene salarios premium. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas han aumentado un 156% de un año a otro, ya que las familias pierden tanto sus empleos como su capacidad para mantener los pagos de la hipoteca. Conduce por vecindarios que antes albergaban a ejecutivos e ingenieros de GE, y verás avisos de ejecución en jardines, donde los niños jugaban hace solo unos meses. Las ciudades con legado industrial no pueden competir en la economía moderna sin una reinversión masiva.
Binghamton construyó su renacimiento moderno alrededor de la universidad, transformándose de una ciudad industrial en declive a una ciudad universitaria donde estudiantes y profesores proporcionaron una estabilidad económica que parecía a prueba de recesiones. Pero cuando la educación superior en sí misma entra en modo de crisis, incluso las comunidades más dependientes académicamente descubren que su fundamento no es tan sólido como creían. La inscripción estudiantil ha caído 12%, mientras los administradores de la Universidad Estatal de Nueva York consolidan programas y trasladan departamentos a los campus en Albany y Buffalo, donde los costos operativos son más bajos. Cuando pierdes más de 2.500 estudiantes en un solo año académico, cada negocio, desde pizzerías hasta librerías, siente el impacto inmediato en su resultado financiero. La salida del profesorado ha sido aún más devastadora. Un 23% de los profesores se marcharon solo en el año 2024, llevándose su experiencia, subvenciones de investigación y capacidad de gasto a universidades que ofrecen mejores instalaciones y perspectivas de carrera. Estos no son solo estadísticas. Son los líderes comunitarios que entrenan equipos de las ligas menores, servían en los consejos municipales y eran el pilar de la vida intelectual de Binghamton. Los ingresos de los negocios locales han colapsado un 31% sin el gasto de la universidad, forzando cierres de restaurantes, reducción de tamaño de comercios minoristas y reducciones de servicios a lo largo del corredor del centro. Cuando su base de clientes principal se reduce en una cuarta parte de la noche a la mañana, la supervivencia se vuelve imposible para los negocios que prosperaban gracias a los patrones de gasto de estudiantes y profesores. La demanda de vivienda ha desaparecido, con propiedades permaneciendo en el mercado un 47% más de tiempo que en años anteriores. Los propietarios que construyeron carteras alrededor de alquileres estudiantiles están reduciendo los alquileres y aún luchan por llenar los apartamentos, a medida que la matrícula sigue disminuyendo. Las instituciones educativas no pueden sostener por sí solas ciudades enteras cuando las fuerzas económicas más amplias cambian. Elmira se convirtió en un improbable caso de éxito económico al aceptar lo que otras comunidades rechazaron, construyendo prosperidad alrededor de instalaciones correccionales que ofrecieron empleo estable e ingresos fiscales constantes durante décadas. Pero cuando la reforma de la justicia penal se encuentra con las limitaciones presupuestarias, las comunidades construidas sobre la encarcelación descubren que su fundamento puede desaparecer casi de la noche a la mañana. Los cierres de instalaciones correccionales eliminaron 1.400 empleos directamente, acabando con el mayor empleador en el condado de Chemung y devastando a familias que habían hecho carreras en torno al sistema penitenciario de Nueva York. No eran puestos de salario mínimo, sino trabajos sindicalizados con beneficios, oportunidades de horas extra y planes de pensiones que apoyaban estilos de vida de clase media en una región que de otro modo estaría luchando. El efecto dominó se extendió mucho más allá de los muros de la prisión. Trabajos relacionados en servicios de entrega de alimentos, transporte de prisioneros, servicios legales y mantenimiento de instalaciones costaron otros 800 puestos, ya que todo el ecosistema que sustentaba la economía correccional de Elmira colapsó. Cuando se pierden 2.200 empleos en una comunidad de 27.000 residentes, las matemáticas se vuelven imposibles para que los negocios locales sobrevivan. La disminución de la población siguió a las pérdidas de empleo con una velocidad devastadora. El 8% de los residentes se trasladaron en 2024 solo, mientras las familias empacaban hacia regiones que ofrecían mejores perspectivas laborales. Eso es más de 2.000 personas votando con sus pies contra el futuro económico de Elmira, llevándose su poder adquisitivo y sus contribuciones fiscales con ellos. Los valores de las propiedades comerciales se han desplomado un 29%, mientras los locales vacíos se multiplican en todo el centro de Elmira. Conduce por el distrito comercial y verás la evidencia en todas partes, desde centros comerciales abandonados hasta letreros de «Se alquila», que permanecen colgados durante meses sin interés. Las ciudades de una sola industria enfrentan amenazas existenciales cuando su base económica desaparece. Watertown prosperó durante décadas como socio civil de Fort Drum, donde las familias militares compraban, cenaban y vivían fuera de la base, creando una relación simbiótica que parecía garantizar una estabilidad económica independientemente de las tendencias económicas más amplias. Pero cuando los recortes presupuestarios del Pentágono apuntan a su principal sustento económico, incluso las comunidades más patrióticas descubren que el gasto militar puede desaparecer tan rápido como llegó. La reducción de personal militar eliminó 2.800 puestos en Fort Drum, representando la mayor reducción desde la expansión de la base durante la guerra de Irak. Estos recortes no solo afectaron a los soldados, sino también a sus familias, dependientes y contratistas civiles, que forman la columna vertebral económica de los patrones de gasto de consumo del condado de Jefferson. La demanda de viviendas fuera de la base ha colapsado con una velocidad devastadora. Los valores de las propiedades han caído un 21% a medida que las familias militares reciben órdenes de cambio de estación permanente a bases en Texas, Georgia y asignaciones en el extranjero. Cuando sus principales compradores de viviendas reciben órdenes súbitas de reubicarse en todo el país, los mercados inmobiliarios locales no pueden ajustarse lo suficientemente rápido para prevenir pérdidas masivas de valor.
Las empresas minoristas y de servicios han perdido el 35% de su base de clientes prácticamente de la noche a la mañana. Camina por los centros comerciales de Watertown y verás el impacto inmediato. Desde restaurantes reduciendo horas hasta concesionarios de autos luchando con el inventario, no pueden vender a una población decreciente de compradores potenciales. Los ingresos fiscales locales han disminuido, lo que obliga a retrasar las reparaciones de carreteras, mejoras escolares y servicios municipales que se planearon cuando el futuro de Fort Drum parecía seguro. Cuando tu base fiscal se traslada a otros estados por orden militar, los tiempos de recuperación se extienden mucho más allá de los ciclos económicos normales. Las comunidades dependientes del ejército enfrentan ciclos de auge y caída fuera de su control. Jamestown una vez elaboró muebles para los mejores hogares de América, donde generaciones de ebanistas expertos construyeron vidas sólidas de clase media, creando piezas de calidad que duraron décadas en lugar de años. Pero cuando las cadenas de suministro globales priorizan la velocidad sobre la artesanía y los consumidores eligen muebles desechables en lugar de la calidad heredada, comunidades enteras construidas sobre la fabricación tradicional ven cómo sus fundamentos económicos se fragmentan como madera aglomerada barata. El último gran fabricante de muebles cerró sus puertas en 2024, eliminando 950 empleos y poniendo fin a más de un siglo de producción continua en el condado de Chautauqua. No eran simplemente puestos en la línea de ensamblaje, sino artesanos expertos cuyo conocimiento tomó años desarrollar y no puede ser fácilmente reemplazado por automatización o producción en el extranjero. El éxodo de la mano de obra calificada ha sido devastador para la retención de la experiencia local. Maestros carpinteros, tapiceros y especialistas en acabados se han trasladado al Triángulo del Mueble de Carolina del Norte o han aceptado puestos en el extranjero en Vietnam, donde su conocimiento se paga a precios altos. Cuando pierdes generaciones de habilidades acumuladas, reconstruir se vuelve casi imposible, incluso si las condiciones económicas mejoran. Los intentos de transformación del centro han fracasado espectacularmente, con tasas de vacantes alcanzando el 52%, ya que los negocios cierran más rápido de lo que abren nuevos. Los funcionarios de la ciudad invirtieron millones en mejoras de fachada y embellecimiento del entorno urbano, pero los cambios cosméticos no pueden superar el problema fundamental de la falta de razones económicas para que la gente visite o invierta en el distrito comercial de Jamestown. Los valores de las viviendas han caído un 24% al desaparecer las opciones de empleo, dejando a los propietarios atrapados en propiedades que valen menos que sus hipotecas en una comunidad con perspectivas económicas limitadas. Las ciudades de manufactura especializada no pueden adaptarse lo suficientemente rápido a los cambios del mercado global. Estas 10 ciudades no son fracasos aislados que se desmoronan en un vacío geográfico. Son piezas interconectadas de la base económica de Nueva York que está cambiando bajo toda la región del norte del estado. Cuando el colapso económico se extiende simultáneamente por múltiples comunidades, los efectos en cadena remodelan la política estatal, los presupuestos y la viabilidad a largo plazo de maneras que afectan a todos los residentes de Nueva York, independientemente del código postal. La pérdida combinada de población de 89,000 residentes representa $2,100 millones en actividad económica perdida que no regresará fácilmente ni rápidamente. Estos no son solo estadísticas en una hoja de cálculo, sino maestros, enfermeras, ingenieros y propietarios de pequeñas empresas que llevaron su poder adquisitivo, contribuciones fiscales y energía emprendedora a estados que reclutan activamente el talento de Nueva York. Los déficits en los ingresos fiscales están forzando recortes en los servicios que afectan a los residentes restantes mediante la reducción del deshielo, el cierre de bibliotecas y el retraso en las reparaciones de infraestructuras. Cuando varios municipios recortan servicios simultáneamente, el deterioro de la calidad de vida acelera el éxodo de los residentes que aún tienen opciones de reubicación. La fuga de cerebros ha alcanzado proporciones de crisis mientras los jóvenes profesionales huyen hacia mercados en crecimiento en Texas, Florida y Carolina del Norte, donde sus habilidades obtienen salarios similares, pero los costos de vivienda siguen siendo manejables. El cambio demográfico deja atrás a poblaciones envejecidas con mayores necesidades de servicio y menor capacidad de generación de impuestos. La decadencia de la infraestructura crea barreras adicionales para la recuperación económica. Cuando las empresas que consideran ubicaciones en el norte del estado descubren un Internet de banda ancha poco fiable, carreteras en deterioro y sistemas de agua envejecidos que requieren una inversión de capital masiva. Sin jóvenes trabajadores y negocios en crecimiento, estas 10 ciudades se convierten en ejemplos permanentes del declive de Nueva York en lugar de víctimas temporales de la transición económica.